el Creador, eterno Rey. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. La revelación del cielo está aquí, Emmanuel. Hola, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Ignacio Barrera González desde Coatzacoalcos, Veracruz. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta transmisión del programa Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme, con el único propósito de bendecir a muchas vidas. Ahora déjenme decirles algo que para mí es muy importante. Puede usted estar de acuerdo conmigo o no puede estar de acuerdo conmigo. Pero hoy, en mi opinión muy personal, hoy en día, más que nunca, tenemos el compromiso con la humanidad de darle a conocer a Jesucristo como Señor y Rey de nuestras vidas, como Salvador y dador de la vida eterna, por la necesidad urgente que tiene la humanidad de encontrar refugio y solución en medio de esta situación que está afectando al mundo entero. Y sobre todo, darle cumplimiento al mandato de nuestro Dios de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura, como se nos manda en Marcos capítulo 16 versículo 15, que dice a su letra, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Lucas capítulo 9 versículo 2 nos dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El mandamiento, mis queridos hermanos y amigos, es predicar y establecer el reino de Dios, consolidando y discipulando, usando las herramientas que Dios ha puesto por su gracia a disposición de cada congregación o de cada discípulo. Y obedecer este mandamiento no es una opción, es una obligación. Y no podemos evadir esta responsabilidad, y mucho menos como hijos de Dios. Solo nos resta obedecerle para que el mundo tenga la oportunidad de ser salvo, establecido, bendecido y protegido por el amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si nuestro sentir, si nuestro deseo
es llevar a cabo este mandamiento. Y obviamente con mucha efectividad, entonces es muy recomendable tomar el ejemplo de la iglesia primitiva, que practicó 5 ingredientes que, en mi opinión muy personal, indispensable en la misión de la iglesia donde quiera que se encuentren. Y vemos que a ellos les dio resultados extraordinarios. Por ejemplo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Para ellos, para la iglesia primitiva, era muy importante la llenura del Espíritu Santo. En cada miembro de la iglesia, en cada discípulo, en cada miembro del cuerpo de Cristo, era muy importante la llenura del Espíritu Santo. Tanto que vemos como testimonio que hasta para servir en las mesas era un requisito la llenura del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y amigos, hoy en día lamentamos mucho esto, que no le damos la debida importancia al Espíritu Santo. Tanto así que alguien dijo por ahí muy acertadamente que si el Espíritu Santo se fuera hoy en día de la tierra, nadie lo notaría. Nadie lo notaría. Porque hay muchos que no estamos enfocados en la importancia del Espíritu Santo. Cierto es, y se aplaude, los grandes organizaciones, los grandes eventos, los grandes hombres y mujeres que están con entusiasmo, con pasión, con alegría, realizando sus labores. Y es aplaudible, repito. Pero con toda sinceridad y con todo respeto, no hay guianza, no hay dirección, no hay la unción del Espíritu Santo que tan necesario e importante era para la iglesia primitiva. Tenemos que decirle o darle importancia que se merece al Espíritu Santo en nuestras vidas. El mismo Señor dijo que no se hiciera nada sin antes que recibiéramos la llenura del Espíritu Santo. Y lo dijo en el libro de los Hechos: no salgan hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Es muy necesario entonces regresarnos al Espíritu Santo y, tomando ejemplo de la iglesia primitiva, que los resultados en la misión que ellos tenían para establecer el reino, predicando las buenas nuevas a toda criatura, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Número 2, tenemos que ser una iglesia unida. Una iglesia unida, se habla de unidad. Quizás se tiene el concepto de estar juntos, creemos que estamos unidos. Unidad debe de ser del mismo sentir, el mismo objetivo. Y permítame decirle, para mí la unidad es la plataforma esencial del reino de Dios. Repito, para mí la unidad es la plataforma esencial del reino de Dios. En la oración allá en Juan capítulo 17, 21 al 23, Jesús nos muestra en su corazón su perfecta voluntad para con sus hijos. Él ruega al Padre que estuviésemos unidos. Y permítame leerlo. El Señor le dijo muy claramente: unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos creados para su gloria.
En esa oración Jesús muestra la pasión y el corazón de la voluntad que tenía para con nosotros, de que permaneciéramos unidos, porque unidos en la unidad, nosotros podemos mostrarle al mundo que Jesucristo ha sido enviado para salvar a toda la humanidad. Tenemos que ser una iglesia de oración. Número 3, tenemos que ser una iglesia de oración. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, vemos ejemplos que ellos recurrían a Dios en todo momento. En el libro de los Hechos, capítulo 4, 24 al 31, vemos también ejemplos que ellos no hacían nada. Número uno, si no estaban llenos del Espíritu Santo. Número 2, si no estaban unidos. Y número 3, sin antes estar en comunión con su Padre Celestial. No hacían absolutamente nada si ellos no recurrían cada momento al Señor para la dirección, para llenarse de la palabra y tener una dirección y una guianza completa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Daniel en su capítulo 4, 11, versículo 32. Dice, con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué estoy usando este versículo? Porque la iglesia primitiva nos dio ejemplo de conocer a Dios, que sabían perfectamente que no podían hacer nada si no recurrían a la oración, si no recurrían a intimar con Él, si no recurrían a buscar su presencia, a la dirección del Espíritu Santo, a la unidad y a la dirección a través de la oración, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Déjeme decirle que la palabra conocer viene de una palabra hebrea, yada, que significa intimar, contacto íntimo, contacto directo que da vida, o comprenderlo íntimamente. Es lo que significa en hebreo la palabra conocer. Por eso para los hebreos vemos que conocer contiene la particularidad de sus relaciones. Cuando estos dicen conocer, se refieren a contacto íntimo que da vida, o comprenderlo íntimamente, superando el conocimiento superficial de las primeras etapas de la relación, que es solamente conocerle sin comprenderlo íntimamente, superficialmente. Mis queridos hermanos, nosotros debemos anhelar conocerle más íntimamente, reconocerlo, conversar continuamente y vivir junto a Él apasionadamente. Y eso solamente se logra cuando estamos intimando con Él, teniendo una relación íntima en oración con nuestro Señor Jesucristo. Ya que la confianza o la fe comienza por conocer a Dios, porque conocer a Dios y obedecer su palabra es la vida y el gozo de su pueblo. Número 4. Una iglesia que ve la necesidad de los demás. Una iglesia intercedora. Ezequiel en su capítulo 22, verso 30, en una nueva versión internacional, nos dice a su letra: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saqué la cara por él, y que saque la cara por él, para que yo no le destruya, y no lo he hallado. Qué terrible este pasaje. Buscó el Señor
alguien que se pusiera en la brecha entre el pecador y él, pero no lo encontró. Él quería un intercedor. Él quería un hombre que tuviera pesar, carga por la necesidad de los demás. Es la iglesia que necesita el Señor en estos tiempos. Que vea la necesidad de los demás, que veamos la necesidad de los demás y que seamos una iglesia intercesora. Allá el profeta Samuel, en una de sus cartas, dice claramente que le sería como pecado no rogar por ellos. Que me fuera contado como pecado no orar por vosotros, dice. Entonces, que eso sea una carga. Ver la necesidad, no ignorar la necesidad. Hoy en día vemos necesidades por donde quiera. Aún hasta amigos, conocidos, familiares han sido derrumbados y tocados por esta tremenda situación que está afectando a toda la humanidad. Mis queridos hermanos, somos una iglesia del Señor y tenemos que recurrir y hacer, ¿verdad?, el ejemplo de la iglesia primitiva, que ellos tocaron al mundo, pero no lo tocaron solamente porque tenían el deseo de hacerlo, sino porque ellos estaban conscientes de que ellos tenían que mostrar el amor de Dios y buscaron todos los recursos y las herramientas espirituales para poder hacerlos exitosamente y los resultados fueron extraordinarios. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No debemos de olvidarnos de la llenura del Espíritu Santo. Ellos se unían, cada momento compartían, tenían el mismo sentir, tenían la misma pasión. Ellos cada momento oraban, recurrían a orar, a buscar la dirección y la presencia del Todopoderoso. Ellos veían la necesidad que existía, la incredulidad, las enfermedades, los azotes que había en la humanidad. Ellos siempre intercedían y oraban. Me recuerda aquel pasaje donde 2 discípulos del Señor fueron al templo, a la hermosa, a orar y se encontraron a un cojo de nacimiento que les pedía ahí limosna. Vea usted las palabras que el apóstol, que uno de los apóstoles dijo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No podemos tener oro ni plata, pero tenemos los recursos espirituales para poder solucionar los problemas espirituales de cada individuo, y mayormente en este tiempo. Déjeme decirle, la necesidad más grande de la gente no es el dinero, no es el alimento. La necesidad más grande de la humanidad es la salvación de sus almas y las necesidades de sus problemas físicos y morales. Adelante, mis hermanos. Número 5, para terminar. Tenemos que ser una iglesia de buen testimonio. ¡Wow! No podemos dejar en ningún momento de agregar de todas las cosas que tenemos, llenura del Espíritu Santo. Unirnos, la oración, ver las necesidades de los demás, mostrar el amor al prójimo. No debemos de olvidarnos de nosotros. Alguien dijo por ahí que el testimonio de un cristiano, de un hijo de Dios, de un discípulo del Señor, habla más que 1000 palabras. Y esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Pero hoy en día, lamentablemente, el testimonio personal como hijo de Dios no se les da mucho. Con todo respeto, no se les da mucho. Y no se les da en mucho porque no se le da la importancia necesaria en la vida de un discípulo. Recuerda claramente
que el testimonio de un cristiano, de un hombre de Dios, de una varona de Dios, de una mujer de Dios, habla más que 1000 palabras. Y recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Esto sigue siendo una gran verdad. Es cierto que vivimos en la gracia, pero la gracia nos sigue exigiendo que sin santidad nadie verá al Señor. En Hebreos, el predicador de la gracia, Pablo, capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Concluyo, mis queridos hermanos, agradeciendo su atención. Si nosotros reconociéramos que estos 5 ingredientes son importantísimos en nuestra vida personal, en la iglesia de hoy, y sobre todo lo ponemos en práctica, estoy plenamente seguro y convencido que veríamos los resultados que la iglesia primitiva tenía. Y no podemos ir muy lejos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, 42, al 47, vemos señales, milagros, resultados extraordinarios. Gente, ciertamente, dentro de esa gente habían también personas infieles, pero se notaba más la fidelidad y la obediencia. Eran más los fieles y los obedientes que los desobedientes. Hoy en día no podemos decir esa estadística. Por eso es necesario e importantísimo que como iglesia del Señor, que como miembros del cuerpo de Cristo, practiquemos, que nos volvamos a estos ingredientes necesarios e importantes para hacer la misión que nos mandó nuestro Señor Jesucristo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Necesario ser lleno del Espíritu Santo, vivir en unidad, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice el salmista. Estar en oración, practicar la oración. El servicio más importante que debe de haber en nuestras vidas es el servicio de oración. Ver siempre la necesidad, el amor al prójimo, mostrarlo. No podemos decir que amamos a Dios que no vemos cuando no amamos al que estamos viendo. Y número 5, nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Podemos decir 1000 palabras y pueden ser verdad, pero con un mal testimonio echamos a perder todo. Así como las moscas muertas echan a perder el mejor perfume del perfumador, así es una pequeña locura del que es considerado sabio. Hermanos, adelante. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no tiene pasión, una iglesia que no está pensando en ver hoy más que nunca la necesidad de predicar, de manifestar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Rey de nuestras vidas y como Salvador del mundo, es una iglesia que no justifica la razón de su existencia. Quiero orar por ti, pero también quiero que tú ores conmigo. Amoroso Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que ir y predicar el Evangelio es un mandamiento de parte tuya, pero también es una urgencia en estos tiempos de aflicción de la humanidad. Padre, te ruego, Señor, que puedas, Padre eterno, traer en nuestro corazón una pasión, un anhelo
de poder, Señor, cumplir con este mandamiento, Padre. Usa nuestras vidas, equípanos, Padre bendito celestial, para que sea efectivo, Señor, la predicación de tu palabra. Y esas señales, Señor, que vayan confirmando la palabra, que sea dicha, Señor, por cada siervo, por cada sierva tuyo, Padre eterno. Yo te ruego, Padre bendito celestial, que les bendigas, que le aumentes la fe a los que en este día, Señor, están escuchando esta transmisión. Auméntale la fe, auméntale la pasión, auméntale el gozo, Padre eterno. Y que recordemos, Padre, que cuando obedecemos a tu palabra, bendiciones del cielo nos vendrán, Padre bendito celestial. Te pongo en tus manos, Señor, a cada uno de tus hijos que en este día, Señor, están escuchando y conectados a esta transmisión. Te los pongo en tus manos, bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Fue un placer estar con ustedes en este momento. Gracias. Cuídate mucho y que el Señor guíe siempre tus pasos. La revelación del cielo está aquí. Emmanuel. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Gloria, oh Jesús, aumenta en mí tu gloria, oh Jesús, aumenta en mí tu gloria, oh Jesús.